Bienvenidos, les saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Estamos acá para compartir una nueva cápsula de escatología bíblica, saludándoles a toda la iglesia hispana, ¿cierto?, que nos acompaña constantemente cuando enviamos y levantamos estas cápsulas de bendición. Saludamos a toda nuestra hermandad, toda nuestra iglesia hispana. Una gran bendición en esta oportunidad para ustedes. Queremos saludar también al equipo técnico que hace posible también esta transmisión con toda esta tecnología, ¿no es cierto? Nuestro hermano Eric, que pone todo a su disposición, su amor hacia el Señor para compartir estas cápsulas de bendición que son tan importantes en este siglo XXI, año 2026. Queremos también recordarles que aquí abajito aparece la dirección para que usted nos pueda hacer cualquier consulta. Ahí está el correo raulrojas06@yahoo.es, o también aquí en YouTube aparece la campanita, usted puede pinchar ahí y estos videos le van a llegar. Usted se suscribe, pincha, todo esto es gratis, no tiene ningún costo, así que para que usted también lo comparta con otros, para que sea de bendición para otras personas, extienda el reino de los cielos. Esta es la forma que el Señor está haciendo para compartir, para que muchos lleguen al conocimiento de la verdad y que también puedan tener esta maravillosa oportunidad de poder tener estas cápsulas de bendición donde el Señor nos va ministrando a cada uno de nosotros. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que es muy profundo, que es muy interesante, que tiene que ver mucho con nuestra vida diaria como hijos de Dios, que tiene relación como dice el tema, ¿vivir eternamente o morir eternamente? Es una pregunta que nos hacemos en relación a nuestra conducta, a nuestra vida. Y la palabra del Señor nos va a llevar a esta realidad de lo que significa vivir eternamente o morir eternamente. Vamos a darle lectura entonces. La verdad central está enfocada en Romanos capítulo 8, versículo 13. Ponga mucha atención, amada iglesia, porque este es un tema que tiene relación con la iglesia, un tema que es muy profundo de parte del Espíritu Santo, que tiene que ver con nuestra vida diaria, tiene que ver conforme a lo que nosotros estamos realizando a diario, cuál es nuestra comunión para con el Señor. Vamos a darle lectura entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 8, versículo 13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¡Wow! ¡Qué profundo! Lo vamos a leer nuevamente para que no se le olvide este texto que es muy profundo. Mire, dice, verso 13, capítulo 8, versículo 13 en el libro de Romanos. Romanos, capítulo 8, versículo 13, dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Fíjense bien, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Qué profundo este tema dentro de lo que es la escatología bíblica. El Señor nos coloca en un tema muy interesante donde Pablo hace mención de esto. Porque si viven conforme a la carne, morirán. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras del cuerpo, vivirán. ¿Se da cuenta? Este versículo forma parte de la enseñanza de Pablo, donde Pablo, ¿no es cierto?, da a conocer esto interesante que tiene que ver con sobre la diferencia entre vivir bajo el dominio del pecado y vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Se fija? Como pregunta, ¿qué significa vivir conforme a la carne? ¿Qué significa vivir conforme a la carne? En las cartas de Pablo, la carne no se refiere simplemente al cuerpo físico, sino a la naturaleza humana caída, e inclinada al pecado e independiente de Dios. Mire, Pablo hace mención que la naturaleza humana caída, dice, vivir conforme a la carne significa. ¿Qué significa? Cuando Pablo está explicando esto, vivir conforme a la carne,
seguir los deseos pecaminosos, rechazar la voluntad de Dios y vivir guiado por el egoísmo y las pasiones. Este tema para la iglesia del siglo XXI tiene mucha trascendencia, tiene mucho que ver, porque el Espíritu Santo nos ha levantado como atalaya para entregar estos mensajes de escatología bíblica que tiene relación con un mensaje profético donde separa dos situaciones, donde el hombre y la mujer de Dios que nació de nuevo, que lleva años en la iglesia, que lleva cargos en la iglesia, lleva 1 año, 5, 10, 15, 30, 50 años, tiene cargos, dirige la Grey, enseña en la Grey, pero está conforme a la carne. Qué triste es eso. Y usted dirá, pero hermano, ¿cómo conforme a la carne? Sí, pues, conforme a la carne. Porque no hay diferencia en situaciones de tu vida. Quizás en tu interior tú no te das cuenta, pero tienes ciertas características que a ti te hacen actuar y seguir los deseos, ¿no es cierto?, pecaminosos de la carne. ¿Cuántos siguen esos deseos pecaminosos de la carne? ¿Cuántos siguen la fornicación, el adulterio, el mentir, el engañar, la falta de perdón? ¿No es cierto? Que está albergada en tu interior. Y para ti es normal. Y eso que tú naciste de nuevo, eso que tú llevas años y que vas todos los domingos a la iglesia, pero tu vida interior está ligada a eso. Y tú le das prioridad a otras cosas. Y tú le das la atención a otras cosas materiales. Porque si yo me gano el loto, voy a ser millonario. Si juego el kino, voy a ser millonario. Voy a solucionar este problema. Acá tu fe, tu esperanza están ligadas a lo material. A algo que no tiene nada que ver con lo que la sana doctrina, con lo que la palabra de Dios me indica. Pero mi mente está enfocada en eso. Mis pensamientos me juegan una mala pasada y me hacen actuar de esa manera. Me hacen rechazar la voluntad de Dios. Me hacen vivir guiado por el egoísmo y las pasiones. El resentimiento, la amargura. Elementos que están dentro de mí que no me hacen actuar conforme a lo que el Espíritu Santo quiere que yo sea. Más la carne es la que está guiando mi vida. La carne, como dice Pablo aquí en Romanos, está guiando mi vida y estoy viviendo conforme a la carne. No estoy viviendo conforme a lo que el Espíritu de Dios quiere que yo sea. ¿Se da cuenta? Vamos a ver unas referencias bíblicas en las cuales nos hace reflexionar cuando Pablo también hace mención del comportamiento de la carne. Quizás tú te vas a ver identificado con alguna de estas características que están arraigadas en tu interior y quizás para ti es como lo más normal. Y no, amada iglesia, eso no puede ser normal. Tú tienes que sacar eso. Tú tienes que entregar aquello al Señor para que te limpie desde el interior, para que te haga una nueva criatura. Ese nuevo nacimiento tiene que tener una característica importante. Tiene que tener una conexión con el Señor real, genuina, no en la carne. Porque Dios no se comunica con la criatura en la carne. Dios se comunica con la criatura en el Espíritu. Una referencia bíblica, como Pablo nos enseña en el libro de Gálatas. Vamos a anotar ahí, vamos a ver. En Gálatas capítulo 5, del versículo 19 a 21, donde el Señor nos habla y nos menciona elementos que caracterizan, dice, y que manifiestas son las obras de la carne. Mira, ¿cuáles son? Manifiestas son las obras de la carne. Son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí lo dice Pablo claramente en Gálatas capítulo 5 del verso 19
al 21. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, no hay acceso. Por eso que es importante, iglesia, este es un ultimátum. Este es un ultimátum de parte del Espíritu Santo en este siglo XXI, año 2026, donde el enemigo se ha levantado para atacar a la iglesia, para atacar a los escogidos a través de este tipo de situaciones que son emociones, que son sentimentales, que son en la mente, que albergan en el corazón y se manifiestan en la carne. Y quizás para ti es normal mentir, engañar, para ti es normal jugar un loto, un kino, para ti es normal predicar y estar pensando en cosas pecaminosas, para ti eso es como normal. Total, el Señor me perdona, total, soy salvo. Negativo. Los que practican tales cosas, los que piensan hacer tales cosas, no heredarán el reino de Dios y no tendrán parte en el rapto de la iglesia. Es muy interesante, es muy profundo cuando tú no tienes perdón, cuando tú no perdonas, cuando en ti, si alguien te hizo daño, tú no lo perdonas. Muchos dicen yo perdono pero no olvido. No, así no funcionan las cosas en el reino de Dios. Dios dice tajantemente, perdona. Si pecaren contra ti 7 veces 7, de cierto os digo que debéis perdonar 70 veces 7. Amén. Es importante. ¿Por qué? Porque el Padre nos perdonó nuestros pecados, nuestros delitos, nuestras faltas. Y a través de Cristo somos redimidos, somos perdonados. ¿Y quiénes somos nosotros para no perdonar a nuestro prójimo, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestro hermano, a nuestro vecino? ¿Quién somos nosotros para no perdonar? Dios nos demanda aquello. Y si en ti hay amargura y resentimiento por alguna situación y está esa amargura en tu interior por alguna desilusión sentimental, por alguna desilusión económica, laboral, etc., y hay un resentimiento hacia aquella persona, hacia otra persona, sácalo de tu corazón, entrégaselo al Señor. Límpiate y entrega de corazón eso que te afecta, porque si no, no tendrás acceso al reino de Dios. Dios lo dice claramente. Esos son pecados que están ahí ocultos, donde el enemigo los mantiene para que tú creas que eso está correcto, y no es así, porque el Señor en esta hora está liberando a aquellos que tienen situaciones que los oprimen, que los ahogan. Dios está liberando en este momento, pero tú tienes que tomar parte e identificarte quién eres realmente como hijo o como hija de Dios. Eres parte de este reino, eres parte de este nuevo nacimiento. De ser así, tú tienes que entregar toda tu carga, todo ese peso que te asedia, y entrégaselo al Señor para que te purifique, para que con un bálsamo te purifique de la mollera hasta las plantas de los pies y puedas ser libre, puedas respirar, puedas tener esas noches tranquilas, puedas dormir, puedas descansar, y que tu espíritu, que tu alma se sientan refrigerados por el poder de Dios, y el Espíritu Santo sea albergándote en tu interior, sea tomando en control, y puedas tener el discernimiento del Espíritu para discernir las situaciones, los momentos de tu vida día tras día. Otra referencia bíblica que Dios nos habla en esta hora está en el libro de los Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 1 al 3. Efesios capítulo 2, del versículo 1 al 3, donde dice lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién te dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados? Jesús. Verso 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Te das cuenta? Hay un espíritu que gobierna, que es el príncipe de la potestad del aire, ¿no es cierto?, que opera en estos momentos en los hijos de desobediencia. Y el verso 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo
que los demás. ¿Se da cuenta lo que Pablo hace mención en el libro de los Efesios? Cuando el Señor viene y Él nos liberta, ¿cuál era nuestra condición antes? ¿Y cuál es nuestra condición ahora? Por eso que tú tienes que liberarte de todo aquello y considerar aquel que, ¿no es cierto?, nos libertó de nuestros delitos y pecados, que se llama Jesús de Nazaret, y que Él está vivo y está sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso. Amén. Eso es importante que tú logres entender lo que significa en este tiempo la palabra del Señor, que nos lleva a reflexionar y identificarlo. Segundo término, ¿qué podríamos entender nosotros cuando significa morirán? Pablo habla principalmente de la muerte espiritual, es decir, la separación de Dios. Quien persiste deliberadamente en una vida dominada por el pecado demuestra que no está caminando en comunión con Cristo. No significa que un creyente pierda la salvación por cada pecado, sino que una vida permanentemente dominada por la carne revela la ausencia de una verdadera transformación. Mira qué interesante. Cuando uno tiene una vida constantemente bajo el control de la carne, existe una separación de una vida, ¿no es cierto?, íntima con el Señor. Uno ya no tiene esa relación porque uno está por este otro camino, aún siendo hijo de Dios, aunque uno nació de nuevo, aunque lleve 5, 15, 20, 30, 40 años, aun cual sea tu grado o tu, ¿no es cierto?, tu grado jerárquico dentro de una congregación, si eres un líder que predica, que dirige una grey, que enseña la grey, etc. Y tú permaneces en esta situación de la carne, con todos estos elementos que yo te he dado a conocer, quiero decirte que estás lejos de la comunión con el Señor, porque Él rechaza todo aquello. Ahora, ¿qué podríamos entender nosotros cuando la palabra de Dios nos dice hacer morir las obras del cuerpo? La expresión dice, proviene del verbo griego tanatao, que significa dar muerte, hacer morir, matar. No significa maltratar el cuerpo físico, sino rechazar y vencer las prácticas pecaminosas. Es decir, Dios nos motiva a dejar el pecado, dejar esas cosas que antes a nosotros nos impiden en la carne. Por eso es que este es un mensaje directamente para la iglesia del Señor, hombres y mujeres que nacieron de nuevo, pero que están en esta condición, como dice Romanos 8:13, ¿no es cierto? Vivimos estancados porque la carne está ganando, la carne está gobernando y no deja que el Espíritu de Dios tome control sobre nuestras vidas y que podamos ser libres y tener una hermosa comunión con el Señor. Ejemplo, ¿no es cierto?, que tenemos que nosotros tratar de resistir, ¿no es cierto?, estos elementos pecaminosos, como es resistir la inmoralidad sexual. ¿Se fija? ¿Cuántos hijos de Dios hoy en día están en esa condición de la inmoralidad sexual, que ven pornografía, que practican la pornografía? Me refiero al verla, qué sé yo, existe la masturbación, todo. ¿Cuántos hijos de Dios? Hombres, mujeres. Y esta es una realidad. No estoy hablando mentira, esta es una realidad que sucede. Pero el hombre piensa, o la mujer piensa que eso es normal, que es parte de nuestro, ¿no es cierto?, como cuerpo natural, pero no. Tú tienes que sacarte eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se siente contristado cuando tú estás en la carne. No hay una comunión genuina y eso te impide tener acceso al reino de Dios. Tú estás jugando con tu vida eterna, una vida eterna de condenación o una vida eterna de estar en la presencia del Señor. Amén. Abandonar también las mentiras. ¿Cuántos viven conforme a la mentira? Viven mintiendo por una u otra situación. Por una u otra situación viven mintiendo. A cualquier cosa le aflora la mentira. Y eso no es normal, eso no está bien delante del Señor. Si tú tienes esa situación, que por cualquier cosa tú dices una mentira,
Eso no está bien, tienes que rectificarlo, rechazarlo. Eso es parte de la carne, que tiene el control en tu mente y te hace actuar así bajo tus emociones y te hace reaccionar en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en las relaciones entre, ¿no es cierto?, sociales, hombre, mujer, con cónyuge, con los hijos, etcétera, en la familia. El que practica estas cosas de vivir, ¿no es cierto?, mintiendo. Otro de los elementos es perdonar en lugar de guardar rencor. ¿Cuántos no perdonan y viven albergando el rencor? El rencor, viven con un rencor porque ese me hizo daño, porque esa me hizo daño, porque aquello, por uno y lo otro, y no hay perdón en tu vida. Como tú dices, el que la hace la paga, ¿no? Así no funcionan las cosas en el reino de Dios. Si alguien te hizo daño, tú oras por ello y perdona. Si alguien te levantó, te hizo daño, dijo algo mal de ti, tú perdónalo. Y verás cómo te vas a sentir y verás que el Señor va a respaldar esa actitud tuya y va a estar contigo constantemente, porque tú estás renunciando a la carne y estás dando libertad al Espíritu para que fluya el Espíritu de Dios en tu vida. Y otro de los elementos que es importante, renunciar a la codicia. ¿Cuánto hijo de Dios es codicioso? ¿Cuántos líderes son codiciosos? Codician el dinero, codician lo material, un carro nuevo, una casa nueva, que esto, que aquí, que allá. No digo que no sea malo tener cosas, pero la codicia, el codiciar, vivir bajo la codicia. El que si no me traen esto, lo uno y lo otro, no voy a tener lo uno y lo otro. La codicia. Eso también el enemigo ha colocado en la mente de los líderes. La codicia, el codiciar cosas, el codiciar esto. No, uno tiene que ser austero, uno tiene que ser sencillo. Amén. Tener lo que corresponde en la medida que Dios nos vaya dando y ser felices con lo que tenemos. Amén. Eso sí, muy importante. Y esas cosas tú tienes que rechazarlas para tener una participación en el reino de Dios. De lo contrario, tendrás, ¿no es cierto?, un problema en tu vida espiritual y tendrás un problema cuando llegue el rapto de la iglesia y tú vas a decir, ¿qué pasó conmigo? Que no fui considerado. ¿Qué pasó conmigo? Que no tuve participación en este evento maravilloso, glorioso, que tanto se hablaba. Bueno, ahí está la respuesta. ¿Quién eras tú realmente como hijo de Dios? Eras uno de aquellos cuando se presentaron delante del Señor y le dijeron, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos milagros. Y que dijo el Señor, apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Qué lamentable va a ser eso cuando el Señor te diga, no te conozco. Nunca te conocí porque nunca estuviste cerca mío, siempre estuviste cerca de lo material, de la carne. Siempre estuviste en la corriente del mundo, en el sistema. Siempre viviste en base al sistema, siempre le diste prioridad al sistema. Pero a mí siempre me dejaste de lado, dice el Señor. Nunca me consideraste. Nunca tu vida fue cristocéntrica. Nunca me conociste a través de la palabra, porque no la leías nunca. Te dejabas guiar por lo que los demás decían. Pero nunca tú estudiaste la palabra, nunca la leíste porque te da sueño. Y te comienzas a leer la palabra, te da sueño. Eso no es correcto. Pídele al Señor que te dé fortaleza, discernimiento, espíritu. Amén. Eso es importante. La palabra de Dios, otra referencia que te dice también Pablo ahí en Colosenses 3:5, dice, hagan morir pues lo terrenal en ustedes. Pablo le dice a la iglesia, hagan morir pues lo terrenal en ustedes. Hagan morir lo terrenal. ¿Se fijan? En Gálatas 5:24, cuando Pablo hablaba, decía, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Han crucificado, dice, la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24 es un tema importante que Pablo enfoca, donde la palabra del Señor nos está guiando. ¿Qué podríamos decir? ¿Qué significa, no es cierto, por el Espíritu? Ese es un punto central del versículo. Pablo no dice que debemos vencer el pecado por nuestra propia fuerza, sino por medio del Espíritu Santo. ¿Se fijan? Nosotros humanamente no podemos hacer muchas cosas porque la carne nos gobierna, pero cuando estamos con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo toma el control de nuestras almas, nuestro espíritu, y nos conduce y nos da libertad y nos da convicción de pecado. El Espíritu Santo, ¿qué es lo que produce en nosotros? Convicción de pecado, fortaleza para obedecer su palabra. Nos da una fortaleza para obedecer su palabra.
nos da una transformación del carácter. Ya no somos iracundos, ya no respondemos mal, no andamos con la ira, no andamos con que respondemos a todo negativo. Nos va transformando el carácter, nos va dando una victoria progresiva sobre el pecado, ¿se fija? Y esto tiene que nos armoniza, ¿se fija? Con la palabra del Señor, porque ella nos conduce, ella nos va guiando, ella nos va diciendo, como dice Gálatas 5:16, dice, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis, dice, los deseos de la carne. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Filipenses 2:13 también nos menciona, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mira qué interesante. Porque Dios es el que en vosotros, dice, produce así el querer como el hacer, ¿no es cierto?, por su buena voluntad. Y el libro de Ezequiel, en el capítulo 36, versículos 26 y 27, dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Verso 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Mira qué profunda la palabra del Señor. El Espíritu toma el control, dice, y hace que los preceptos de la palabra del Señor sean colocados por obra en nuestra vida diaria. ¿Se fija? Cuando hablamos de que vivirán, uno muchas veces dice, ¿qué incluye todos aquellos que vivirán? Vivirán, ¿no es cierto?, una vida espiritual presente, una comunión con Dios. Tendremos esa vida eterna en Cristo. Tendremos la plenitud de la vida que Dios promete a quienes son guiados por el Espíritu Santo. ¿Se fija? Cuando Pablo desarrolla una secuencia de todo aquello maravilloso de lo que significa vivir en el Espíritu y morir a la carne, porque es tan importante este evento, en el libro de Romanos, en el capítulo 8, en los versículos 12 al 14, dice lo siguiente. Verso 12 dice, no somos deudores de la carne. Verso 13, debemos hacer morir el pecado por el Espíritu. Y el versículo 14 dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Mira, eso es importante. Cuando uno es guiado por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Pues qué importante, iglesia. Tú que naciste de nuevo. Romanos 8:13 enseña que el creyente no debe aceptar el pecado como un estilo de vida. ¿Te fijas? No aceptes el pecado como un estilo de vida, aunque tú hayas nacido de nuevo, aunque tengas muchos años en el Evangelio y diga yo soy líder, aquí y allá y controlo mi vida. No. Mira que la carne es muy audaz. El enemigo, nuestro adversario, Satanás, es muy audaz y sabe cuáles son tus puntos débiles, sabe cuál es tu debilidad. Y ahí te va a atacar y te va a hacer tropezar una y otra, y tú te caes y dices, ya, ahora no me voy a caer, y te vuelves a caer, y tú dices, no, ahora ya, no me caigo más, y te vuelves a caer. Pero ¿sabes qué es lo que tú tienes que hacer? No debes aceptar el pecado como un estilo de vida. Tú debes de tomar una decisión, decir, esto ya no va más conmigo, pero tienes que tomarla. Como hombre y mujer valiente, esta es una guerra espiritual que estás liberando en tu interior, en tu cuerpo, en tu carne, en tu mente, en tus emociones, en tu alma. Decir, esto ya no va más conmigo, esto lo voy a desechar y voy a tener una nueva forma de vida para con el Señor. La santificación requiere una decisión diaria de obedecer a Dios, ¿te fijas? La santificación requiere una decisión diaria de obedecer a Dios. La victoria, mira, sobre el pecado no depende del esfuerzo humano solamente, sino
de la obra del Espíritu Santo. Una vida transformada es una evidencia de la presencia de Dios en tu vida. ¿Te das cuenta? Pablo enseña que existen dos maneras de vivir. Una, según la carne, conduce a la muerte espiritual y refleja una vida bajo el dominio del pecado. Y en segundo lugar, según el Espíritu, otra forma de vivir, una de la carne y una del Espíritu. ¿Qué implica vivir según el Espíritu? Implica hacer morir continuamente las obras pecaminosas mediante el poder del Espíritu Santo, produciendo una vida de obediencia, santidad y comunión con Dios. En otras palabras, Romanos 8:13 nos enseña salvación por obra, sino que la vida transformada por el Espíritu Santo es la evidencia de una fe genuina en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? ¿De qué manera yo puedo vencer la carne? Como dice Pablo en Romanos 8:13, a través de una transformación genuina, a través de una decisión diaria, genuina, una consagración, tener una vida cristocéntrica, tener una vida ejemplar, tomar decisiones hoy en día, decir no más a esto y sí a lo otro, no más a la carne y sí al Espíritu. Que tu vida sea cambiada, que tu vida sea transformada, pero va a depender únicamente de ti, que tú tomes esa decisión para tener acceso al reino de Dios. Vuelvo a repetir, para tener acceso al reino de Dios, tienes que tener esta forma de vida real, genuina, única y exclusiva, y una decisión que depende única y exclusivamente de ti. No importa los años de cristianismo que tú tengas, no importa los estudios que tú tengas, en teología, no sé, en bachillerato, que eres pastor, que estudiaste en el instituto. No, eso es humano. Lo que a ti te va a considerar el Señor en el reino de Dios, en el rapto de la iglesia, es que tengas una vida cristocéntrica y que rechaces todas las obras de la carne y que vivas conforme al Espíritu de Dios, y no contristáis al Espíritu de Dios. Así que deja todo eso que te ha afectado por años, que tú dices, pero es que no lo puedo dejar. Sí lo puedes dejar, porque esta es una guerra interna, una guerra espiritual, 24/7. Aquí se ven los verdaderos valientes y soldados que combaten espiritualmente al enemigo y combaten con la palabra de Dios, combaten con el discernimiento, combaten con la obediencia, combaten con fe, combaten con confianza, combaten que Cristo vive, porque Cristo vive y Cristo reina. Eso es lo importante que tú tienes que entender, amada iglesia, que el Señor está vivo. Ya déjate en tu mente de pensar que esto es una metáfora, que es algo que no es cierto. Esto no es así, esto es real, esto es verdadero. El reino de Dios existe, como lo he explicado en otras oportunidades. Hay un reino invisible que es real, donde existe el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los ángeles, los serafines, los querubines, a los arcángeles que están alrededor nuestro, y el ángel de Jehová que acampa alrededor de nosotros. Él está aquí presente y su Espíritu Santo está albergado en estos momentos en mi interior para decirte: clama a mí, yo responderé, y el Señor es real. Yo soy el camino, dice el Señor, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre, dice el Señor Jesucristo, si no es a través de mí, dice el Señor. Así que, amada iglesia, este mensaje es para ti, profético para ti, una escatología bíblica que te prepara para este tiempo final, que ya entramos en tierra derecha, donde el Señor viene pronto a buscar a su iglesia. Hay milésima de segundo donde el Señor va a venir a buscar a su iglesia. En un abrir y cerrar de ojos nuestros cuerpos serán transformados. Este cuerpo corruptible será transformado en un cuerpo incorruptible. Este cuerpo mortal será transformado en un cuerpo inmortal, glorificado, semejante a la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Estaremos en el reino de los cielos, en una dimensión maravillosa, que esto es real, esto es verdadero. Créanlo, amados hermanos, créanlo, porque esto es real. Si tú no cambias ahora que es el tiempo, aprovecha este tiempo, vuelve a la senda antigua, cambia y toma
un nuevo camino en el Señor. La palabra del Señor es la que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Amén. Este es el mensaje del Señor para la iglesia en este tiempo, siglo XXI, año 2026. Un mensaje profético que nos dice: vivir eternamente o morir eternamente. Romanos 8:13. Vivir eternamente o morir eternamente. Este es el mensaje para ti, amada iglesia. De ti depende tomar el camino correcto. Amén. Nos vamos a ver en una próxima oportunidad. Como dice acá, una nueva cápsula. Pincha ahí abajito en YouTube, pincha, suscríbete y envía este mensaje a todos aquellos que lo necesiten, a la iglesia que tiene que despertar, tiene que recapacitar. Basta de estar adormecida, basta de tanta chimuchima de humo extraño, basta, y denle la honra y la gloria al Espíritu Santo, que Él merece todo nuestro respeto. Amén. Vamos a ver una próxima oportunidad. Shalom. Ven a Cristo, es tu momento, Él está tocando en tu corazón. Ven a Jesús, no esperes más, ya llegó el día de tu libertad.